Bienvenidos a un nuevo episodio de Vía Negativa. Esta es mi segunda conversación con el doctor Riloa. La primera fue una conversación más bien abstracta, que creo que incluso a mí me costó mucho seguir en algunas partes. Pero esta surge de las buenas intenciones del doctor de presentarme un caso que a él le pareció interesante, y en eso nos ponemos a conversar de diversos temas asociados a eso, especialmente algo que a mí me ha dado mucha vuelta últimamente, que es el excesivo uso de medicamentos en medicina. Em, es una conversación que me gustó mucho, creo que toca varios temas bien interesantes y espero que les guste también. Ya, doctor, buenas Dale. noches. Hola Entonces, Javier. este capítulo surge por iniciativa del doctor, porque tuvo un caso interesante y creo que es interesante que lo discutamos porque tiene varios temas que creo que nos pueden servir. Así que eso, Doc, adelante, por favor. No sé si me quiere contar el caso primero, cuéntelo un poquito en términos Bueno, generales para que lo yo entendamos. muchas ganas. Sí, atento a tu inquietud por lo que habíamos hablado la vez pasada respecto a que sentir un sentimiento implica sentirse sentido por alguien más Mm, y cómo todo esto de poder sentir los propios sentimientos configura un esquema bastante saludable en términos de lo que hoy se considera como antropológicos o psicosomáticos, ¿no? Porque nos permite orientarnos mejor, saber qué queremos, ¿no? Y en el plano de registro de nuestros propios sentimientos existen niveles básicos de registros que son sensoperceptuales, algunos no usuales, por prácticas que pueden ser mm, desde el fútbol al squash, el surf, el windsurf o la guitarra, y ya voy a decir en dónde, ¿no? Porque no es lo mm. mismo el arte que estos registros sensoriales primarios, ¿no? Pero yo Doc, recuerdo mucho un le voy a paciente que pedir decía, si es que perdón, puede sí, cortar el WhatsApp en el computador o si lo tiene abierto en perdón, alguna plataforma. ahí salimos, dale. Y por Eso. ahí lo silenciamos el teléfono, por ahí también está bueno que a esta hora ya no nos llamen. Sí, está bueno, yo silencio también. Listo. Entonces, disculpe que lo interrumpí, pero quería aclarar un poco lo que se refiere con estos estímulos perceptuales, que básicamente es lo que nosotros percibimos a través de los sentidos. Y en lo que quizá vamos a hablar un poco más hoy es en aquellas sensaciones que llegan del movimiento que no necesariamente tiene que ser en un solo eje, puede ser en un eje, pero puede ser en distintos ejes, puede ser eh, en muchas formas, y este caso es interesante también por eso. Claro, bueno, el caso en particular con el que hablamos el otro día, iba por la calle y me acordé que podría interesarte. Sí. Eh, Sucintamente es así, es una consulta de un muchacho entre sus 30 y 40 años, durante toda su vida practicó, no sé cuál fue primero, pero primero fue el esquí, después fue el surf, hizo, es instructor de tres de los cuatro deportes que te voy a nombrar: esquí, kitesurf, surf y windsurf. Ujú. Por un problema de psicología, se recibió de abogado, no obstante lo cual, en el curso de su carrera, y después siguió una carrera judicial. Perdón, no quiero dar tanto dato Sí, porque sí. no se vea privacidad, por favor. Pero una persona que muy correcta, muy seria, muy bien. Me hace una consulta porque por razones de fuerza mayor y que tuvieron que ver con su vida, digamos, con compromisos de otra índole, tuvo que abandonar esta práctica deportiva. Y tenía un estado que, bueno, por ahí para los manuales de la Asociación Psiquiátrica Americana podría incluirse dentro de las depresiones, las disimias, pero autores argentinos como David Maldavsky se ha referido a ellos como estados de desvitalización. Son situaciones que vienen de aquellos sujetos que no alcanzan a sentir sus propios sentimientos, tienen un embotamiento emocional, una suerte esta metáfora es mía, no es de David, que son mucho más felices las de él, en donde es muy difícil cifrar cosas que no se registran porque prima una defensa en el entorno ambiental de estos
sujetos que se van constituyendo así, ¿no? Una cosa es el desarrollo psicológico, otra es la constitución subjetiva. La constitución subjetiva inconsciente puede ser muy precaria y el desarrollo psicológico puede ser presidente de una nación y ser un sujeto muy precario desde el punto de vista de su constitución subjetiva en términos inconscientes, ¿no? Pero Eso, volviendo a lo eso, de... Doc, se refiere, eh, bueno, después de conversar con usted, tuve la oportunidad de conversar con otros psiquiatras también y psicólogos. Y fui entendiendo un poco mejor el análisis existencial, la fenomenología y todo lo que eso conlleva. Y me gustó mucho lo que habla el análisis existencial en esta congruencia interna, y que es para mí un poco lo que refleja lo que usted está planteando ahora, en el fondo, este estado de falta de congruencia interna, que uno puede estar siendo completamente funcional en muchos aspectos, pero lentamente va horadando nuestro propio sentido de quién somos, de cómo nos vemos hacia afuera. No sé si solo cómo nos vemos, viene de como, eh, es difícil pensar que viene desde el otro, pero aunque no suene muy claro desde el punto de vista imaginario, viene desde el otro. Nuestras descalificaciones, la llamada autoestima, en realidad es una heteroestima. Sentimos que alguien o alguien no nos está estimando y eso nos viene desde afuera, aunque no nos demos cuenta así tan claramente, decimos estamos bajoneados o estamos con pocas pilas, ¿no? Mm, Pero a veces lo que se pierde es una suerte de una suerte de organizador sensorial, una suerte de recluta, no me gusta la palabra porque alude a una terminología bélica, digamos, pero es una suerte de ordenamiento que si uno lo viera como un fisiólogo diría que es un ordenamiento autonómico, porque la práctica del self la conozco, ¿no? De muchos, muchos años, desde mi infancia. ujú, Y se regula lo autonómico por el esfuerzo físico, se regula por la... Pero hay escenarios como el atardecer, el mar, y hay fuerzas como la misma fuerza del mar, y registros sensoriales que no son usuales, son propioceptivos, son sinestésicos, sentir la fuerza de gravedad de uno, sentir el propio peso. Y todo eso, que es sensorial, neurológico, eh, mm, sin solución de continuidad, pasa a un plano donde organiza y ordena muchas cuestiones que ya entran en la esfera de lo que llamamos afectivo, emocional inicialmente, afectivo en un segundo término y sentimental, en tanto implica otro a veces, si uno puede reconciliarla después de una buena tarde de olas, es como después de una buena siesta, ¿no? sí, Bueno, eh, el muchacho que te conté en particular, un hombre muy dedicado, muy responsable y todo, pero tenía parte de su práctica profesional, digamos, algo que tenía que justificar para sí mismo como algo que le diera de comer, que era instructor profesional tres de estos cuatro deportes que te mencioné. mm, Y bueno, el estado de desvitalización de él se corrige cuando, ante la consulta, porque no fue un paciente que entró en análisis conmigo, como yo hice una residencia en clínica y después hice psiquiatría en un hospital, tengo cierto manejo de los psicofármacos que nunca lo trato de mantenerme actualizado, entonces a veces hay analistas que me consultan para que yo les ayude con una medicación. mm, Y este era el caso, está siendo tratado por otra persona analíticamente, pero para saber con qué ayudarlo desde el punto de vista farmacológico, o qué sacarle, este caso fue el que nombré en segunda instancia, hubo que sacarle medicación. mm, Lo que fue devolverle es que empezar a entrenar para hacer la pileta y que hiciera pronto, fue como una especie de, la posición médica es distinta de la posición analítica, ¿no? A veces el médico es un poco el amo que te dice, no coma, no tome, no fume, no... Entonces acá fue decir, mira, tenés que volver a entrenar, tenés que volver, prácticamente como un amo que se lo dictaminara. Y esa medicación que tomás, neuroléptico para el caso, indicado para lo que suponía una depresión mayor, que no era mi diagnóstico, sino una desvitalización. Y bueno, no solo porque algunos de esos neurolépticos no eran tan modernos y entonces hay neurolépticos mucho más generosos que estos levomepromacina para el caso, entonces, no solo se sentía bien por un neuroleptico, porque ya se había sacado pasaje, porque ya estaba pensando en irse a esquiar a no sé dónde, y porque, bueno, es un organizador emocional, me permito llamarlo así, aunque hago el salto, empieza siendo sensorial. Pero ahí viene el eslabón perdido, ¿no? Lo psicosomático, donde lo que nos traicionan son nuestras lenguas, no los hechos. Los hechos ocurren
eh, ocurren, donde lo sensorial, lo sensible, lo emotivo y el encuentro facilitado con otro en una tarde clemente de amigos es algo que empieza por un hecho físico y termina en un hecho espiritual, digamos. Claro, Hay deportes que lo favorecen y a veces los médicos estamos muy instruidos en la enfermedad y nos perdemos de vista todo lo que nos hace bien y todo lo que nos es saludable y lo que nos hace, lo que es clave a veces para nosotros en nuestra personalización, nuestro proceso permanente de desarrollo de nuestra personalidad que se llama personalización. claro. Ahí Donde usted menciona dos cosas bien interesantes. Uno, el tema de cuando las palabras nos fallan en describir lo que va ocurriendo internamente en alguna acción. Porque, claro, esto, una buena conversación con amigos, una tarde de deporte, hay situaciones de, cada uno tiene sus gustos, digamos. Ese atardecer surfeando en el mar, em, nos provoca un bienestar espiritual, si uno quiere, emocional, muy profundo, que escapa mucho a la descripción de palabras. Y quizá eso es un poco a veces lo que han tratado de hacer algunos artistas, es describir eso, es expresarlo en arte, en música, el en lo que arte, sea. Mm, vos, un tipo informado como sos, y esto te recomiendo un libro de Máximo Recalcati, Las tres estéticas de Lacan, es un psicoanalista italiano que escribe muy claro, donde el arte, ¿no? Pero fíjate, tengo el caso de dos guitarristas. Uno en una sala de internación, que le pedí que para internarse viniera con su guitarra. Era un músico mm, técnicamente muy diestro, era mm, músico de rock. Y el otro muchacho siempre me hablaba de la guitarra que se encerraba para tocarla y la ponía sobre su pecho y el vibrar de la guitarra, el vibrar de la caja, formaba parte de ese rito íntimo que él establecía con su sensorialidad para pensar ciertas cosas. Esto son bocaditos que sacas de casos en singular, no, no, mm, no se pueden medir. Por eso el psicoanálisis no es una ciencia, ¿no? Es una práctica donde uno mm, escucha cosas muy interesantes entre lo que es sentir, registrar y poder orientarse mejor en la vida a partir de un mejor registro sensorial y emocional, ¿no es cierto? mm. Esto permite encontrarse mejor con que sentir los propios sentimientos me permite saber hacia dónde quiero ir, ¿no? ¿Qué fue aquello que había dejado olvidado? A veces, después de una siesta, de un encuentro con amigos, después de una tarde de olas o de una cabalgata, a lo mejor eh, algo de eso cae. Y algo de eso dice, sí, yo tengo que retomar aquello, yo tengo que volver a arquitectura, yo tengo que llamar a Laura, yo tengo que Mm. ver qué me pasa con esto, que a mí me gusta mucho pescar y no está hace mucho no voy. Puede ser lo más, pero uno se relanza, se siente vivo, Sí, vuelve a estar con esas cosas que a veces no sabemos explicar, porque las palabras no siempre, Javier, nos alcanzan, ¿viste? Yo no te puedo decir con palabras cómo es, o sí, porque surfeas, pero bueno, tampoco, pero porque vos surfeas a tu no, manera. igual es imposible. Pero ¿cómo te explico? Mirá, es lindo, esta tarde, a veces está medio bravo, a veces da miedo, bueno, toda esa constelación a algunos nos hace muy bien. A Mm, este muchacho, para cerrarte la viñeta, fue muy grato porque le propuse una visita, volver a verlo quincenalmente. Y yo, dije, bueno, cualquier cosa que me llame, ¿viste? Cuando uno está en un lugar de médico, das estas. En mm. general, cuando decís que te llamen, cuando menos te llaman. Entonces, cualquier cosa. Pero le dije que sacara los neurolépticos y que sacara litio, que también le habían dado. Como si fuera una No, depresión ahí, mayor. ahí quería hacer la capitante del segundo punto, en el fondo, del neuroléptico. ¿Qué se refiere con un neuroléptico? Porque hay gente que aquí que no es médico, Claro, digamos. perdona, te hablo como colega. Bueno, los psicofármacos tienen tres grandes grupos, ¿no? Los Ujú, tranquilizantes mayores o neurolépticos, ujú, que pueden servir en altas dosis para cuadros psiquiátricos mayores y pueden servir en bajas dosis para otros tipos de trastornos. Y no está mal recurrir a ellos. Muchas veces son de primera elección en procesos ulcerosos, gastrointestinales,
pueden ser de gran ayuda. O sea, no hay que enojarse con eso ni pensar que uno toma un antipsicótico y por eso es loco. No, no es así. Todo depende de la dosis, el momento. Después están los antidepresivos, que es un enorme grupo, no voy a hablar. Y los tranquilizantes menores, que es lo que toma todo el mundo y lo que se le han dado a alguno y le dieron a una vecina, que yo, entonces yo tomo el Cepam, todo termina en Cepam, ¿no? Este, y con los neurolépticos hay una historia, porque hay algunos que son antiguos y traen un cuadro medio donde uno ve a un psiquiátrico, no sabe si lo que ve son pacientes psiquiátricos o pacientes que tienen neurolépticos. Los neurolépticos Mm, iniciales cohibían la psicosis, eso es un tema interesante también. No sé si hay que cohibir siempre la psicosis, hay que buscar que el delirio se estructure, porque eso es otra constitución, la psicosis, ¿no? Pero eso es otro tema. Hoy estamos mm, hablando más de lo somático. Este, pero volviendo claro. a tu pregunta, digamos, Sí, sí. los neurolépticos son entonces psicofármacos de vieja data, son de los primeros que se descubrieron, que sirvieron para tratar a la psicosis inicialmente y producen un cuadro de Parkinson por sí mismo. Digamos, Parkinson, si no lo ha visto alguna vez, es un señor que está medio duro, mira, como inclinado hacia adelante y que a veces le tiemblan a las manos. Claro. Si no tiene ninguna intención, espontáneamente le tiemblan las manos. Eso lo producen ni más ni menos que los neurolépticos de primera generación. Este estaba tomando de la segunda generación, yo igual se lo saqué, le saqué el litio y ahora le estoy sacando lo demás, porque está nadando y que descubrió que eso es sagrado para él. Lo sagrado, dijo una cosa en claro, no tiene nada que ver con lo religioso. Mm, Sí, aquello que uno dice, esto no lo es como el mysteris en griego es el sacro en latín, ¿no? Es mm, eso que no puedo, esto es sagrado. Por eso la gente dice, en nuestro país, en Argentina, dice, la siesta es sagrada. No puedo explicar por qué. Porque por ahí lo necesitan en ciertas ciudades del norte, sobre todo, donde más se claro. estila. La siesta es sagrada. Y al decirlo así lo dicen muy bien, porque no se puede poner con palabras. Para este chico para mí, que soy un hombre grande, es un hombre grande también, ¿no? Es el retomar y tomar en serio aquello que lo organiza esencialmente. Es como decir, volvé a tu guitarra, por favor. Es como Sí. decir, che, ¿qué hiciste? ¿Cómo hiciste esto? No sé, como uno hubiera dejado, salió y dejó y salió sin ropa, digamos. ¿Por qué? Porque lo dicta quién, qué Sí. mandato. A veces Mm, en nuestro ser coexisten en pugna distintas instancias que estudió bastante el psicoanálisis, pero sobre eso no sé si te interesa que nos demoremos. El mm, hecho es que sentirse habilitado por un otro que viene de lejos y le dice, mira, nunca me hablaron así, claro, yo no le dije que yo surfeaba, pero yo digo, ¿cómo? A mí me mantiene contento, esto es una confesión personal, digamos, sí, claro. Javi. Entonces, el motivo de entrenar es porque voy a poder ir a correr por ahí en el verano, en el invierno a Panamá y en el verano a la costa atlántica. O sea, para los que surfeamos es muy importante. Es como esas experiencias personales que dices, pues muchacho, ¿cómo Mm, dejaste esto? Y bueno, fue por eso que te lo comenté. sí, Estaba caminando, sí, estaba contento porque él me había dado estaba radiante, se sentía muy bien el joven este que te digo. claro. Es interesante el caso, a mí me interesó mucho porque, como usted habla de los neurolépticos, lo que hacen, si queremos ponernos un poquito más fisiológicos, es que disminuyen un neurotransmisor, que son estas moléculas que ayudan a la comunicación de las neuronas, Ajá. que es dopamina principalmente, eh, y eso en una zona del cerebro que nosotros siempre escuchamos de la dopamina, que la dopamina es la molécula de no sé qué, de la emoción, de la felicidad, de una, de la otra, de la que tiene como 45.000 cosas. Bueno, la dopamina pareciera ser, según lo que yo entiendo actualmente, usted me corrige por favor, doctor, que tiene principalmente un rol en em, generarnos necesidad de acción, nos mueve en lo que queremos buscar, búsqueda. Muy Y bien. Descompones bien hasta etimológicamente el término. Sí, es un motor. Pero esto pensé que un neuroléptico tiene zonas de acción y que un claro, neurotransmisor también. Entonces y que los receptores, eh, a ver si lo podemos decir en términos más claros. sí, Un neuro, a ver si lo puedo ayudar con eso, que no, la es el dopamina, neurotransmisor. El timbre es el receptor. Si claro, tu dedo el timbre puede estar fallado, pero tocas otro. Si tenés muchos dedos, pues tocas muchos timbres. Eso sería un neurotransmisor, muchos dedos tocando timbres, estimulando a otras neuronas, ¿no es cierto? mm, Los neurolépticos tapan, le paran la mano a los timbres que van a tocar a los mm, receptores de dopamina en ciertos lugares, no en mm, otros.
claro. Eh, y los neurolépticos, en el caso de la psicosis, están indicados en algunos casos y no siempre hay que medicalizar la constitución de un delirio, que es lo que le permite a la estructura de la psicosis no desangrarse. Freud ya lo dijo, Mm, el delirio para la psicosis es una formación restitutiva. O sea, el psicótico siempre va a tener un delirio íntimo y guardado, a lo mejor aprende a no decirlo, pero eso le mm. permite vivir, eso le permite explicarse y darse una respuesta a sí mismo sobre un tema inexplicable. Es un poco lo Eh, que en cierta medida todos hacemos también. Quizá socialmente lo llevamos mejor unos que otros. No sé si es que yo entro en la categoría de llevarlo bien, pero quizás socialmente tendemos a llevarlo un poquito mejor unos que otros, pero en el fondo eso, ¿qué es lo que nos mueve? Es algo que realmente es muy difícil de explicar, porque cuando uno se empieza a abstraer, realmente tratar de llegar a primeros principios, ¿qué es lo que nos mueve? Es súper abstracto, es súper etéreo, es esta divinidad, si usted quiere, lo mismo que habla usted, como eso sagrado, que es muy personal también. Entonces, es una pseudopsicosis personal, digamos. Y lo que quería llegar, digamos, con el tema de la dopamina, es que efectivamente, claro, hay receptores que tienen esto que ver con la motivación y otros receptores que tienen que ver con los movimientos físicos. Y eso es lo que principalmente se afecta en el Parkinson, aunque también se afecta al otro. Y por eso esto genera lo que usted decía como un pseudo Parkinson, que básicamente se pierde como se tapan todas estas llaves, digamos, pues yo veo como los neurotransmisores como llaves que funcionan para cerraduras, y aquí tapamos varias cerraduras, tapamos algunas cerraduras que no teníamos que tapar. Y por eso empiezan a tener también dificultades, un poco dificultades motoras en algunos casos cuando también se usan dosis más altas y bueno, y hay susceptibilidades personales. Entonces, Doc, ahí ¿por qué que me cuando parece? dijiste, te interrumpo yo, cuando dijiste somos todos un poco psicóticos, mira, te diría que tenemos una ventaja relativa, habrá Mm, que ver, uno de nosotros lo es, algunos no la pasan mal, algunos han sido seres geniales para la humanidad, han aportado muchísimo y sin embargo su estructuración subjetiva en términos psicoanalíticos estaba sujetada a un, por eso viene la palabra sujeto, a mm, lo que el psicoanálisis se entiende como una de las cuatro grandes formas en las que se puede estructurar la subjetividad, que es la de la psicosis, donde no puede, como vos dijiste, relacionarse socialmente tanto, porque está muy cautivo de otro. Es el que completa enteramente a otro. Por eso mm, cuando te contaba hoy el primer caso del rockero fue que el chico venía con una psicosis, pero le dije, no, sin tu guitarra no te interno. No, él venía pidiendo una internación, era un chico, o sea, incluso hasta reputado, no sé, pero no, mm, sin la guitarra no, porque era su organizador, sacarle eso y meterlo en un hospital era una cosa claro, demasiado para él, aunque fuera psicótico, y él puede prestar a ese tipo de... Porque a veces el psicótico es aquel que nos defiende. Yo te sugiero, en Argentina se tradujo como Asesino Perfecto, es una película buenísima, donde muestra a las claras a alguien que es totalmente psicótico y que cumple a las claras con su plan criminal porque otro lo manda, pero un día se conmueve con una chica que es Natalie Portman cuando es chiquita y da su vida por ella. O sea, los psicóticos no son sujetos que no tengan valores, que no tengan principios éticos, sencillamente a veces no pueden reconocer como propio algo que podríamos nosotros sentir que es propio, mi ganas de ser psicoanalista, tus ganas de surfear, por ejemplo, y ellos digan, alguien me dice que tengo que surfear, tengo que ir a surfear. Esa es la mm, diferencia. mm, Entonces están obedeciendo a otro y nosotros andamos, iré a surfear, está un poco fresco. No sé si, ¿no? mm. Ah, no sé, no estoy en estado, gorda. No sé, ya. No, nosotros somos neuróticos. Ellos no. Ellos, el otro le dice lo que tiene que hacer. Nosotros andamos dando vueltas porque frente a nuestros deseos somos bastante cobardes en general. Claro. Esa es la Mm. diferencia. Claro, buscar esa congruencia, que a mí me gusta harto el tema de como la congruencia e incongruencia. Y Ah, lo de relacionarnos con nosotros, pero eso es porque, porque uno tiene contacto con la torre de control, digamos. No claro, está totalmente alienado en el otro. Entonces dice, che, esto quedó como resabio en mí. ¿Quién sabe por qué? mm, Porque una experiencia, porque un amigo, porque un día, porque lo que sea, pero eso quedó en mí, como el que me enseñó a nadar y hoy yo ya nado y puedo rescatar a otro, digamos. Eso es lo que mm, otro me cedió y yo cuando me lo dio y ahora es mío y se lo puedo dar a otro alguna vez. Esa transmisión tan hermosa nos podemos insertar otros.
A veces la psicosis no, está totalmente ocupada de lo que le dicen esas voces alucinadas que es lo que tiene que hacer. Por eso a veces hay que aliviarlas a través de un neuroléptico. Sí, No claro, siempre, claro. no siempre. El delirio está organizado y cuando está... Mire, yo voy a ser ministro de Economía, usted no me entiende, pero yo ya voy a ser... Perfecto, usted va a ser ministro de Economía y basta. Y Mm. eso es respeto, ¿no? Porque si vos decís que te duele la cabeza y yo te digo que me duelen los pies, los dos pueden estar mintiendo, pero lo más probable es que estemos diciendo la verdad. ¿Y qué le vamos a discutir a los Sí, pies o a la cabeza? mm, El delirio es como es, un dolor de cabeza. claro. Pero, Y estos casos ilustran algo que yo también he ido planteando, y me recuerda mucho un caso de una señora que hablé justo ayer. Es una paciente que iba a tener una cirugía, es una paciente de 60 y algo, que iba a tener una cirugía de columna por una radiculopatía sintomática. En el fondo tenía apretado algún nervio en la espalda que le estaba generando síntomas en la pierna. Y me llamó la atención, me hice el ingreso, y me llamó la atención porque tenía, no sé, 6 7 medicamentos psicofármacos. Entonces, bueno, yo con mis locuras me acerqué a conversarle. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Qué hay? Y tuvimos una conversación muy interesante. La señora era muy interesante. Ha tenido situaciones muy difíciles en su vida y tuvo un intento autolítico entre medio em, y fue muy interesante hablar con ella porque estas situaciones yo cuando se las he visto planteando a algunos pacientes también les hace sentido, que es esto de, yo soy bien pragmático, yo como digo, estoy haciendo ahora la especialidad en traumatología y me gusta esta área de salud mental, o sea, soy como Batman y su alter ego, digamos, son completamente distintos, pero yo los veo similares las dificultades mentales que las dificultades físicas. Yo le digo, mira, si yo pongo la mano en una estufa, me duele, eso es energía que me dice cambia. ¿Y cómo lo cambio? Bueno, con un reflejo ya a esta altura, que simplemente saco la mano. Pero cuando yo tengo alguna dificultad mental, una ansiedad, una depresión, lo que sea, también es energía que me está diciendo necesito un cambio. Solamente que ese cambio es mucho menos lineal, es mucho más difícil de determinar dónde viene, porque muchas veces en esa exploración uno puede llegar tan atrás que se empiezan a revivir traumas muy antiguos. Y, y- y uno quizá, ¿dónde sale? Y eso es bueno hacerlo acompañado. Y ese creo que es una de las principales razones que yo pienso de por qué tenemos esta necesidad social constante, digamos, porque como en sentirse sentido, digamos, nos permite también no sucumbir a nuestros propios demonios que acechan cuando uno realmente se empieza a interiorizar en buscar dónde está la génesis de los problemas personales. Entonces, esta paciente, disculpa, sí, claro, por favor, te quiero cerrar lo tuyo, esta paciente que te conmovió tanto. Qué bueno. sí, es que me llamó la atención porque hablamos incluso de su intento suicida, y ella me dijo dos cosas que me pegaron. Una me dijo, el psicólogo me dijo que ella no sentía, ella fue encontrada, eh, típico intento autolítico con pastillas. Fue Ok. encontrada y fue rescatada, bla, bla, y ella todavía me decía, no se siente agradecida de haber sido encontrada, que es algo que uno muchas veces espera en los pacientes que hacen un intento suicida más, en el fondo, de menor energía, si uno quiere, de menos gravedad, que muchas veces es también un intento un llamado de atención. Un llamado de atención mal llevado, si uno quiere, pero es la mejor forma que ellos saben nomás. Bueno, ella me dijo eso y me dijo que ella sentía que el psicólogo la quería hacer sentir culpable por lo que hizo. Y eso a mí como que me dolió, porque la sentía congojada. Y lo otro que me dijo, que fue ya con respecto a los medicamentos, es que ella se sentía ella sentía la pena de la misma forma que antes, pero ahora no llora. La única diferencia ahora es que ya no externaliza las emociones por todos los medicamentos que usa, pero por dentro la Claro. lleva igual. Y las dos cosas me pegaron, porque, bueno, le planteé todas estas cosas que nos quedamos conversando como una hora. Em, y,
Y yo le dije: "Mire, yo no soy quien para contradecir al psiquiatra, en lo más mínimo. Yo la verdad es que no manejo tanto los medicamentos". Em, Cuando usted me dijo la levomepromacina, yo no tuve que buscarla, no me acordaba cuál medicamento era. Em, pero creo que estaría bueno conversar, quizá buscar otro psiquiatra, para empezar a enfrentar estas cosas y buscar algún psicólogo que no te quiera hacer sentir culpable. O por último, que tengas una mejor recepción nomás, si puede que sea una percepción tuya, no necesariamente él lo quiere así, pero alguien con quien puedas sentirte tranquila, no juzgada. Porque me decía, yo a veces le sigo la corriente nomás y ni siquiera como que trato de decir lo que pienso porque siento que me va a juzgar. Entonces, todas esas cosas a mí me llamaron la atención y van mucho con este caso, porque efectivamente a veces en tratar de hacerlo bien, nos equivocamos también, como cualquier persona. Y por eso a mí me gusta este concepto de vía negativa, de menos es más, de a veces darle un poco más de espacio al paciente para que él explore y te diga, y efectivamente creerle, ¿sabes qué? Me siento planchado. Y, ok, veamos, entonces probemos con menos. Mirá, me haces acordar un refrán repetido, ese, yo aprendo más de mis errores que de tus aciertos. Eso Mm, es un principio fundamental. Un terapeuta no es un consejero que te da buenas ideas, no es un coach. mm, Es alguien que te ayuda a sentirte. Es raro, pero bueno, un día podemos hablar más en detalle sobre eso específicamente. Pero sobre lo que es la transferencia de sentirse sentido y lo que eso implica. Y si siento lo que es mío, bueno, le lanzo un poco de eso y veo que me cohíbe, también siento que me duele, que me avergüenza, que me frena. Pero yendo a este caso, esta señora se sintió sentida por vos. Déjame presumir que tal es la situación, porque si no, no hubiera pasado una hora, 60 minutos no se llenan así nomás. mm, Ustedes tienen un encuentro, en términos existenciales eso se llama encuentro, mm, en términos psicoanalíticos se llama transferencia. Ella te identificó con algo bueno de su vida y reclamó por algo gratuito, ¿no? No está agradecida mm. de que algo grato, gratuito. Fíjate, mira la etimología y la semántica, ¿no? Eh, Grato, gratuito, gracioso, gratis, por nada, de nada. Ella no encontró el nada, porque sí, está lindo vivir, ¿viste? No te lo puedo explicar. No Mm, encontró eso, tiene que vivir. Entonces la vida es una obligación. Y la verdad que ser un esclavo del deber es una cruz demasiado pesada. Ojalá, a lo mejor está proyectando sobre su analista esas cosas y encontró en vos, pero doy 50 y 50. Puede ser que proyecte sobre su analista estas cosas y las tenga que resolver con él. O puede ser que necesite cambiar de analista te diría, es posible que esto sea así porque pudo hablar con vos desde otro lugar, o sea, pudo, se pudo representar a sí misma. Te diría que esta señora no está en la psicosis, por ejemplo. ¿Ves? mm. Si esto fuera una No, supervisión, esta señora está reclamando un lugar para sí, depresivamente, si querés, por ahí tengas momentos melancólicos, sin duda, si llegó al intento de suicidio, la sombra del objeto recae sobre el yo. O sea, lo que ataca, en realidad el depresivo está atacando, el depresivo es un asesino que está matando algo que es otro, pero que no está muy diferenciado de él. Eso es lo que descubre mm, Freud, genial. Es mm, decir, cómo uno puede matar al sí mismo, matar algo que está en sí mismo, ¿no? Que mm. no se está matando. Por eso los que hacen juicios morales sobre esto deberían callarse, porque no saben qué relación se les juega, ¿no? Pobre Mm, gente, pero es una desgracia y la familia también encima no los dejan enterrar en ciertos cementerios y cosas por el estilo. Dios santo, ¿no? mm, Por favor, un poco de piedad frente a lo que no conocemos. Apenas estamos descubriendo que los chicos tienen sensibilidad, que los chicos necesitan tener ciertos reconocimientos. O sea que lo psicosomático nos liga mucho con lo infantil. Infans es sin palabra, ¿no? Infantil es sin palabra en latín. mm, Este, y bueno, los chicos, por eso a los psicosomáticos se los llama personalidades infantiles, porque a veces no encuentran la palabra plena sería en términos de lo que fue una época de la obra de Lacan, la palabra plena que los pueda representar ante otros, decir, bueno, pero esto es lo que yo tengo, esto es lo que a mí me pasa.
yo gusto de usted, le dice un chico a una chica, no sé, le decía en mi época, a mí me pasa esto con vos, qué sé yo. Bueno, a mí me gusta la guitarra, o qué sé yo, yo me muero por los ojos de Margarita. O sea, eso no se puede explicar, pero hace a que uno pueda no elegir a la chica correcta, sino a la que realmente algo de sí, que pasa por la emoción y después pasa por todo lo demás también. Tiene que pasar por todos lados. No, 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 no es una pura emoción ni at first Sí, sight, claro. como decían los gringos. No. O a veces Pero sí, sí quizás. hay un No sé. sentimentalismo. A veces sí, ¿por qué no? Claro. Claro que sí. Y también sí. Pero y si, no, y si faltara eso, qué pena, porque, pero por supuesto, es un todo. Son cosas que fragmentamos por necesidades lingüísticas, a lo mejor. Dividimos las cosas para poder nombrarlas, pero las cosas funcionan en un todo, digamos. Nos separamos de alguien, no de sus ojos. Eh, La ventana al alma de los Señora ojos. se sintió deprimida. Yo creo que esta señora está deprimida, tiene una depresión grave, seguro. Le han dado neurolépticos que presumen que y los neurolépticos traen. Estamos hablando mal de los neurolépticos, nos van a hacer Sí, un juicio la industria farmacéutica, nos van a meter presos a los dos. ¿No? sí. Que tomarnos uno solo, por suerte, y está viejo, o sea que no creo que nos vengan a buscar. Pero la verdad que los neurolépticos producen cierta apatía Mm, frente a la pasión en algunas personas, cuando sienten que hay penes voladores que los persiguen, mujeres, te juro, es algo rarísimo, pero no lo mm, escuche, pobres personas, de sufrir. Y ahí no dudas en que el mal menor es el síndrome parkinsoniano que le creas por la medicación. Estoy hablando de hace 40 años. Hoy mm, no necesitas eso y puedes recurrir a psicofármacos como la lubracidona, el dexpiprazol, la famosa quetiapina, que son fármacos muy nobles que los puedes usar con mucha confianza y por eso no quiero hablar más de los neurolépticos, mm. porque en realidad son grandes amigos en lo que hace a posibilidades de asistir a un ser humano que sufre, son grandes amigos. Pero usados bien, usados en su momento, y nunca usados como si uno fuera una planta, digamos, no es un fertilizante. Yo tengo que incorporar a una relación interpersonal en la que me sienta sentido, digamos. O me sienta motivada a decir, mire, una bronca, le estuve pensando en usted, es un pelotudo. Bueno, ese tipo de cosas también hacen a un análisis, eso la gente no siempre lo dice, pero son momentos justamente de cambio, donde uno puede exorcizar. Freud decía, él no tendría ninguna duda en patear los infiernos, citaba en eso a Virgilio, digamos, hacía una cita en que él en su interpretación de los sueños trataba de combinar a las partes más advenerizas de la personalidad, aquellas que uno relegaba bajo la doble moral del ciudadano respetable de su época, ¿viste? El hombre el ciudadano, el ciudadano de la Revolución Industrial era un tipo con doble moral, que no Mm, importaba lo que era en su vida íntima, lo importante es que se presentara socialmente como un hombre que cumplía con los engranajes que necesitaba el sistema para seguir funcionando. claro. Eh, entonces uno lee los historiales de Freud, te invito a releer Dora, el padre Mm, de Dora, y decís, qué hipócrita este señor, bueno, un señor respetable de la época, un industrial, sí. llega al médico caro de la época, que era Freud, dice, mire, pero ¿qué tengo? Esta chica, ¿cómo se pone? Dora, porque tenía un amante, bueno, el historial te lo recomiendo, Mm. para que es muy Sí, interesante. paralelos con lo que hay actualmente hay muchos, digamos. Yo lo veo, yo soy súper crítico del tema de los manejos de la pandemia, pero eh, este doble estándar es ridículo. O sea, gente que te anda diciendo en la, bueno, ahora ya no tanto, pero antes estaban diciendo en la calle que te pongáis mascarilla y ahora lo dicen en los espacios cerrados todavía en Chile, que somos el país más pegado con el tema de las mascarillas del mundo y las vacunas y todas las cosas. eh, que te dicen qué tienes que hacer, pero tú los miras y dices: "Ah, tú no tienes idea ni qué haces con ti mismo. Entonces, ¿qué es esto?". Y esa doble estándar de, porque al final lo que pasa, lo que a mí me cargan las mascarillas es que señalizan hacia afuera, te permiten como este estado de virtud moral hacia afuera, porque yo uso mascarilla, entonces yo lo hago porque me preocupo del resto. Mm, Lógico, yo me preocupo, sí, está bien, Y está eso, bien. eso a mí me genera lo mismo al final, que esto, como ese doble estándar moral de que usted habla. Pero bueno, eso es mi problema personal. Hoy, Em, hoy vos y yo podemos estar hablando, yo médico, mal de los neurolépticos, y vos, traumatólogo, también, yo psiquiatra, vos traumatólogo. Vamos a estar criticando la medicina porque algo el tiempo pasó y nos permite hacerlo, digamos. Estamos en un momento, en ese sentido, hay cosas que están mejor, otras que no, seguro que no. sí.
sí. Y yo quería plantearle un, un detalle con esto mismo, en el fondo, ya le mencioné lo que yo veo, digamos, con los psicofármacos que, como usted nos dice, no son fertilizantes y muchas veces creo que en esta necesidad de cumplir con ciertas cosas que no nos cuestionamos. El paciente está en la urgencia y viene llorando y hay que dejar que deje de llorar. Eso es lo importante. Lo importante es que el paciente esté tranquilo y se vaya sin llanto. Eh, pero, pero claro, no hacemos mucho con eso y realmente no estamos ayudando al paciente, que se supone que es lo que queremos hacer. Entonces lo planchamos, le pasamos, no sé, cualquier, lo que te decía, los CEPAM, y, y se van nomás. Pues. Entonces, eh, esta, ese doble estándar que hablamos es lo mismo que yo lo veo en muchas cosas y cada vez tengo, de hecho, es una situación que me cuesta a veces lidiar conmigo mismo, que lo veo tanto que a veces me cuesta no ser cínico en algunas situaciones y el cinismo no me gusta, digamos, pero a veces se me escapa eso, como ese cinismo de decir, no tenía idea de lo que estáis haciendo y creéis que estáis salvando el mundo y en verdad No, estáis que no, haciendo las cosas peor. Es difícil. es difícil, Javi, pero Javi, te dije en el diminutivo, mira, pero sé un poco clemente con vos en esto, si se puede. A Mm, ver, lo pienso para conmigo también, en un momento donde me descubro a lo mejor hipercrítico con cómo dejan ir a esta señora. Vivimos en un tiempo en el Babel de lenguas de nuestra época, estos son los temas que están en danza, ¿no? La ley de salud mental en la Argentina, por ejemplo, tiene un obstáculo principal para que está en una sola palabrita, que es interdisciplina. ¿Eh? Que ajá, la decisión de internar a un paciente en última instancia dependa de un consenso interdisciplinario. Entonces, vos tenés una disciplina, Javier, Richard, mm, y ves a una señora en la sala y que como traumatólogo se te conmovió por ella, la escuchás y ves que ella ah, no se sintió considerada como tal, que alguien la está combinando a que viva y se medique y obedezca y piense distinto de cómo está pensando, y se deje joder, no se vuelva mm, a intentar suicidar, más o mm, menos, ¿no? Y vos dijiste, pará, ¿no? Es que otra persona, a ver, yo soy traumatólogo, ¿no? No, supongo, o tu corazón, lo que vos quieras, no quiero tampoco, viste, sí, que sí, sí. estemos acá, ¿no? No, pero sentiste algo. Nietzsche decía que es como la chispa que surge del cruce de dos espadas. ¿Puede pasar o no? ¿Viste? Mm, Acá me quedo. Y ahí pasó algo. Ella eso lo hizo gratuito, lo hizo porque sí, nada los obligaba a eso. En ese mismo acto se celebró la gratuidad, lo gracioso, la gracia, lo que es porque sí. mm, Ella misma en ese momento estuvo menos neuroleptizada y menos deprimida seguramente y menos gozada por un otro mm, sombrío que la recubre y la ensombra toda, como lo descubrió Freud en este Duelo y Melancolía, que es un libro, otro escrito hermoso de 1915. Pero creo que lo que te pasó en ese encuentro asistencial, desde lo existencial que traías al principio, es que esta persona te pudo transferir esto y vos lo registraste, pero como vos lo registraste desde tu disciplina, ponerle que sea, que vos en ese caso hubieras oficiado como un psicoanalista, ¿no? Y viene otro y dice, pero acá la señora ya no llora más, ya no se la ve mal. Entonces, es de otra disciplina que se apoya en el campo epistemológico de la mirada. Y desde la mirada, la señora está mejor. Ya se le mm, pasó, no está más llorando. Entonces, que se vaya. Y vos decís, no, pará, necesita que la escuchen. Yo escuché otra cosa. Entonces, lo interdisciplinario es una palabrita muy bonita, pero para poder ser interdisciplina, yo tengo que conocer tus supuestos antropológicos, eso que vos entendés por persona, si te mm, parece que una persona es una planta que la podés fertilizar o no, y bueno, de acuerdo a eso vamos a poder hacer o no interdisciplina. sí, Y si yo sé que tus supuestos no son lo mío, que el cuerpo que vos llamás cuerpo no es el cuerpo anatomopatológico que considera que termina en la mesa de Morgagni, ¿no? Sino que es un cuerpo erógeno donde un esquizofrénico se puede freír una mano porque no siente la mano, porque ese mm, cuerpo erógeno lo toma y aparte no es de él. O sea, lo psíquico puede, lo verdaderamente, lo realmente humano no es lo que plantea nuestras parcelas académicas, donde las psicologías estudian ciencias humanas y la medicina en ciencias naturales. mm, La realidad de las cosas ocurre de otro modo, donde esto y lo otro están
intrínsecamente unidos, son claro. lo mismo, parte de algo que se va desplegando, ¿no? ¿Qué opina usted de algo que yo me he ido cuestionando con respecto a la forma en que tendemos a legislar estas cosas? Porque creo que las legislaciones que hay en esto, lo que usted dice recién, por ejemplo, de esta interdisciplina como parte de la ley de salud mental en Argentina, que yo desconozco, así que voy a hablar desde la ignorancia. Em, pero tenemos como este impulso compasivo de querer ayudar y creo que está bien, digamos, pero la, lo que yo he ido pensando en general es que estas instancias compasivas, si es que se legislan, pierden toda validez, porque cuando son legisladas, pierden la voluntariedad, y cuando pierden la voluntariedad, uno se rebela contra eso y uno quiere hacer lo contrario a lo que le dicen, porque eso es parte de la naturaleza humana, especialmente los hombres que somos más mermelados. Eh, Parece que hubiera a Gabriel Marcel, tendrías que leerlo. ¿Sí? Piensa lo mismo, es un filósofo existencialista es contemporáneo de Sartre. Sartre le hizo sombra seguramente, pero te lo recomiendo. Los hombres contra lo humano dicen lo que estás diciendo. Es el libro Mm, este de Editorial Caparrós, es española. Las mismas palabras tuyas. Él dice, cuando algo toma la letra, cuando algo esencial se ha perdido en los espíritus. Es mm, como decir, bueno, algo que se pierde se pone en letra, se declama, ¿no? mm, Nadie se trata de lo que tiene en realidad. Es claro. de esas cosas esenciales, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, Mucho exacto. hablar Es de... que, aparte que esto es legislar con el otro, en el fondo, porque los legisladores jamás van a sentarse con un paciente a conversar, pues, en la historia. Entonces, No dudo del espíritu de los legisladores en que pueden estar animados por intenciones muy, muy, muy vastas, pero algunos lo han hecho desde un escritorio, no con tanta experiencia clínica. Otros lo han hecho desde un marco del sentido común, que no es el sentido común el que tiene que prevalecer en un quehacer que tiene aspiraciones científicas. Creo que las puede tener. La psicopatología, eh, podríamos hablar en algún momento de eso, pero no es una psicología de lo patológico, es una psicopatología. ¿Cómo alguien se va constituyendo? ¿Cómo eso se fue construyendo? Si uno quiere deconstruir esa situación, tiene que trabajar conociendo eh, mínimamente los engranajes de ese sistema, si lo podemos metaforizar como una máquina, ¿no? mm, Pero bueno, estábamos en esto de la interdisciplina, de poder escuchar a veces desde un lugar distinto, desde mm, un campo de atención epistemológica es distinto escuchar que mirar. Vos como traumatólogo seguramente ves placas y decís, hoy esta es en tallo verde, esta tiene tantos grados, esta puede ser que esta va a cirugía seguro, esta es en mm, minutas, eso te lo da la mirada. mm, Entonces, si querés relacionar con el otro, tenés que hacer silencio de vos y pendularmente compenetrarte con él, callarte y dejar que te transmita un poco de su singularidad. Eso es para el otro sentirse sentido. mm, Por eso esa señora se debe haber sentido sentida por vos, como para poder decirte que su propio terapeuta a ella le parecía que le estaba obligando. Esa claro, confesión, pasar, gratuita, que es lo que tanto falta le parece que le hace, ¿no? Algo ¿no? Que no tenga que ver con la ley, con la obligación, ¿no? La mm, ley, por si esclavos de la ley, no se puede vivir, no podemos vivir. Bajo la ley existe la satisfacción del deber cumplido. Dice, mira, Javier, pasé cuanta luz roja vi, paré en todas, te juro. Hice el régimen toda la semana y no fumé un solo cigarrillo. No sabes lo mm, contento que estoy. Bueno, me crees, la alegría no viene de cumplir la ley. no, no. La alegría no. De hecho, yo ando en Es más, bicicleta, estoy en así el régimen. que yo no cumplo ninguna luz roja. Ah, no, bueno. No quise decir eso, sino de que la alegría viene de crear algo que Sí, va más allá de la ley, que no es la ley la que me prescribe ni me lo impide, sino que puedo crear algo. Por ahí es un mm, kiosco si se trata de algo profesional, por ahí es un vínculo, por ahí es algo que no, pero que no estoy pautado antes por la ley. Bueno, muchos escritos de valor, enorme valor antropológico, Corintios 13 es uno, por ejemplo, donde dice, mm, si no tengo esto no sirve nada para nada. Si yo hago todo por la ley, no sirve nada para nada. Bueno, pero esto es llevado a otros niveles, digamos, de, de- de elevación, digamos, de consideración de nuestra alteridad esenciales. Somos con otros con quienes nos vamos haciendo en situación y somos con otros con el mundo con el que amasamos nuestra propia existencia y con el que la vamos amasando. Somos corresponsables, solidarios, este,
esa nostridad se deja ver más en algunos quehaceres que en otros, pero es la que en última instancia nos alimenta y de donde podemos tomar bríos para volver a salir a, bueno, rebuscárnosla. mm, Que de esto se trata de darle mejores y nuevos rodeos a la pulsión de muerte, según lo planteó Freud en 1920, y hay que tratar de generar situaciones mucho más vitales, mucho más animosas, mucho más perdurables. Una orden dura poco, sí, una legislación que impone algo dura lo que va a durar el cartel. Eh, Algo que se transmite como valor es distinto. Algo que se sí, transmite como bien cuidar, como patrimonio común, como algo que, ya, esto nos pertenece a todos, es algo querible por todos. Ahí nadie está sometido a nada, es algo que cuidamos todos, es como cuidar a los más chicos, cuidar a los mm, indefensos, cuidarnos a nosotros en esta parte infantil, como decía Leotard, no es algo que termina a los 16 años, a los 18 en Argentina, no sé, sino es algo que vive con nosotros, eso silencioso que vive con nosotros para siempre, eso infantil, eso que no podemos nombrar y que siempre va a tener necesidad de otros, y bueno, mm, nos hace receptivos, solidarios, sensibles y vulnerables también, mm, muy vulnerables. La praxis de la asistencia es mejor que nos encuentre vulnerables que muy empoderados, mm, ¿no? sí, sí, Para estar en contacto con él, que también está en baja, ¿no? mm. No, creo que eso es buena forma de cerrar. Me gusta ese mensaje. Hacernos más Bueno, Javier, vulnerables y menos empoderados en este mundo de empoderarse de todas las cosas. Empoderarse quizás es hacerse vulnerable, porque yo he aprendido eso. Vulnerizarse es mucho más corajudo que el estar ahí con la armadura de acero frente a todo. qué linda frase, hermano, qué linda frase. Javier, Mm, te mando un abrazo muy grande. Qué lindo son también todos no. los hijos. Que esté muy bien. Eh, Chao, chao. Buenas Gracias noches. por compartir el caso. Gracias, querido. Muchas